Eh, el dinero tiene límites, ¿sí o no? No todo se compra con dinero. Puedes comprar muchas cosas, pero tiene límites. Nuestra fuerza tiene límites. Nuestras capacidades están limitadas. Este lugar tiene ¿qué? Límites. Nuestro automóvil tiene límites, así corra a 500 kilómetros, pero tiene un límite. O sea, en todo encontramos límites. Y es importante que nuestros hijos, nuestros nietos, las siguientes generaciones sepan que hay límites. Porque hoy en día pareciera que ellos pueden vivir sin límites. Y hay hasta películas que se llaman así, Sin Límites. Pero pueden ser dañados grandemente si no aprenden que hay límites. Así que este tema de tener y mantener límites en nuestra vida personal, pero también trabajar con nuestros hijos, pero también en la iglesia, es algo que muchas veces no se considera, pero debe tomarse en cuenta. El apóstol Pablo, cuando inició la iglesia de Corinto, puso límites, porque había un desorden dentro de la iglesia. Todos hablaban, y había un grupo de mujeres en particular que hacían un gran escándalo y un gran problema en medio de una reunión. Y él puso límites, dijo: no, todo debe hacerse decentemente y en orden. Y si va a hablar uno, que hable uno, porque imagínate si aquí habláramos 20 a la vez, nadie entendería. Así que es importante tener vidas ordenadas que agraden a Dios, nosotros como papás, para que nuestros hijos vean y enseñarles a ellos a ser ordenados y guardar los límites que Dios nos ha puesto, que los papás les ponemos a los hijos y los hijos a los nietos, etcétera, que las autoridades nos ponen límites, etcétera. Respetar los límites. Dios pone una cantidad determinada de límites en nuestra vida de acuerdo a la palabra de Dios. Pero nosotros también en nuestra vida cotidiana somos responsables de poner límites en el ámbito de nuestra responsabilidad. No sé si tú trabajas en una oficina y tienes un horario para llegar a las 8 de la mañana. Puedes llegar a las 9, 10, 11 cuando tú quieras. No, hay reloj checador. Ahora es con huella digital ya en muchos casos, porque antes, ahí me checas la tarjeta, ¿no? Yo fui controlador de asistencia cuando estaba estudiando todavía, que trabajaba en una secretaría. Estuve manejando esa área del control de asistencia, horas extras, días, descuentos. No, era un pleito. No, el reloj está mal. Pues si llegas tarde está mal, si llegas temprano está muy bien. Entonces debemos nosotros tener límites y poner límites en nuestra casa, en nuestro trabajo, en todas las áreas donde nos desenvolvemos. ¿Qué es un límite? Pues una línea, un borde, una frontera que nos dice hasta aquí puedes llegar. Por ejemplo, los países tienen fronteras que son límites, donde no te puedes cruzar como se te dé la gana. En la Unión Europea ahora, con el libre comercio y esa unión que hay, los miembros de esa unión pueden cruzar libremente, pero de otro lugar no podemos hacerlo así, por cierto tiempo cuando vas de turista, pero hay un límite. Cuando un país atraviesa los límites territoriales de otro país, hay conflictos muy fuertes. El
que más recuerdo así muy cercano es Chile y Bolivia. Tienen un problema de límites territoriales. Pero aparte de los límites físicos, hay límites espiritualmente hablando. De hecho, hay límites, por ejemplo, en el campo, en los ranchos, en las tierras de cultivo, que se ponen con alambre de púas. ¿Conocen el alambre de púas? Tiene unos picos que si tú te recargas ahí, te dañan. Ha llegado a algunos casos donde hay alambres electrificados que señalan un límite. Porque a veces un animal de una tierra o de un rancho puede pasarse al otro y hacer daño, pero le ponen límites con este tipo de cerca, ¿no? Así que un límite es una restricción, una limitación legal, social, pero también espiritual. Proverbios 25-28 dice que como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Fíjate, la rienda, ¿para qué sirve? Para ponerle límites a un caballo, a un burrito, a una mula, a una bestia de carga. Le jalas el freno y le marcas el límite, hasta dónde debe llegar. ¿Cómo es una ciudad derribada y sin muro? Bueno, ahorita nos suena como que pues, aquí no hay muro en la ciudad de Morelia, pero en este tiempo las ciudades eran amuralladas, amuralladas, porque constantemente los enemigos venían a querer atacar y tenían puertas con cerrojos, con seguridad para que no pudieran traspasarse. Por eso el escritor de Proverbios dice: como una ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. O sea, está en grave riesgo de ser dañado, atacado y hasta matado, que era el caso de este tipo de ciudades. Muchos hoy en día no tienen límites o no tienen los que deben de tener. Mira, Dios le puso límites a toda su creación. En Job capítulo 38, versículo 8 en adelante dice: ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliendo de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por faja oscuridad, y establecí sobre él, o sea, sobre el mar, mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y le dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Cuántos han ido a la playa de vez en cuando? O incluso, bueno, en mis tiempos el lago de Chapala hacía olas. Ahora ya ni agua tiene, entonces no hace olas. Pero yo recuerdo que teníamos playita y hacía olas y nos bañábamos ahí en el lago. Pero en el mar, si tú te fijas, el mar se ven las olas, hay unas impresionantes 3 metros o más, y dices: esta va a llegar hasta Morelia. Pero Dios le puso límites y truena y llega hasta cierto punto. Cuando sube la marea avanza un poco más, pero hasta ahí está. No podemos considerar aquí los casos especiales como de maremotos, que son esporádicos y especiales por un evento también de la naturaleza, pero
Dios le puso al mar que nadie puede controlar, le puso límites. En el Edén le puso límites al hombre. Le dijo, de todos los árboles del huerto puedes comer. Génesis capítulo 2, versículo 16. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Cómo nos ha ido por la desobediencia de Adán y Eva? Mal, diga mal. Porque hemos heredado la naturaleza pecaminosa. Ellos no cuidaron esa limitación que Dios les puso. Solo una. Y se brincaron las trancas. ¿Han escuchado esa expresión? Es muy mexicana. Se brincaron las trancas. En mi pueblo, cuando yo vivía ahí, había animales, les llamaban dañinos, porque se brincaban las cercas, no sé cómo le hacían, iban y se comían las plantas de las tierras de otros. ¿Qué crees que hacían con esa vaca o ese animal? En primero le amarraban dos patas, una mano y una pata, así, para limitarle su capacidad de brincar o de moverse. Aún así hay algunos que se brincaban las trancas. Como tú comprenderás, yo también me las brincaba. Yo me brincaba la barda de la casa de mis papás para salirme. Era brincarme las trancas cuando tenía un límite de horario para estar en la casa, pero yo llegaba y después me salía. ¿Cómo me iba? Mal. Y cuando un animal así no responde aún así, le amarran las otras dos. Y aún ni así a veces. Entonces, cuando ya no tiene remedio, no hay solución, cuello, al rastro, al matadero. Bueno, a nosotros nos pueden llegar consecuencias tremendas por no respetar los límites. ¿Por qué Dios nos pone límites? ¿Que no nos hizo libres con libre albedrío? Sí, pero Él nos puso límites como nuestra protección. Y nosotros debemos considerar esto: los límites que les ponemos a nuestros hijos no es para hacerlos sentir mal, ni para dañarlos. Obviamente un buen padre, una buena madre nunca pone límites para hacer daño. Ya ahora hay malos padres, malas madres que dañan a sus hijos. No, los límites que debemos poner es para protección de nuestros hijos, de nuestras siguientes generaciones, porque vivimos en un mundo maligno y perverso. Y en ese mundo maligno y perverso nosotros debemos resplandecer, y también queremos que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos resplandezcan, porque la oscuridad cada vez se hace más densa. Así que Dios nos puso límites como protección, pero nosotros, los hombres, tuvieron muchas transgresiones, dice la Escritura. ¿Qué es transgresión? Rebasar los límites, no respetar los límites. De hecho, Hechos capítulo 17, versículo 26 en el Nuevo Testamento, dice que de una sangre Dios ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. ¿Dónde dispuso Dios que debemos vivir? Le puso una atmósfera, un clima, una vegetación, una flora, una fauna, etcétera, todo para que nosotros vivamos satisfechos y felices. Hizo algo glorioso y hermoso y dijo: ustedes habiten en la tierra. Ya ahora el hombre quiere habitar en la luna o en Marte o en quién sabe dónde, en condiciones
que necesitas hacer tantas cosas para medio vivir ahí. Y las consecuencias de los que viven allá bastante tiempo fuera de la atmósfera son fuertes en su organismo también. Entonces dice que para que habitemos sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los ¿qué? Límites de su habitación. ¿En tu casa tienes límites? Por eso a veces levantamos unas bardotas. ¿Por qué? Porque es un límite para que no se te meta alguien a robar. Y ponemos puertas. En mi tiempo, vuelvo a cómo han ido los tiempos y por qué debemos trabajar más con nuestros hijos y prepararlos para lo que está por venir. En mis tiempos, cuando vivía con mis papás, sí había bardas, había puertas, ventanas, pero la puerta siempre estaba abierta. Y nadie se metía. El que tenía carro lo dejaba en la calle, no había cocheras, no había tanto carro, no se hacían las casas con cochera. Lo dejaba con los vidrios abajo, a veces hasta con la llave pegada. Nadie lo tocaba. Los niños andábamos en la calle jugando libremente sin ningún temor de que alguien te hiciera daño. ¿Por qué? Porque había una sociedad diferente que entendía los límites de lo que es tuyo, que yo no debo tomar, de tu hijo, que yo no debo lastimar, etcétera. Siempre ha habido maldad, pero ahora ha ido en aumento. Los 10 mandamientos tú los conoces, Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5, que es la repetición de la ley. Dios dio 10 mandamientos para nuestra protección, aunque en la Biblia encontramos muchísimos más mandamientos. Si tú lees Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, encontraremos una cantidad grande de mandamientos, porque muchos son de cómo relacionarnos unos con otros, cómo respetarnos unos a otros, etcétera. Pero los primeros 10 mandamientos o el decálogo de la ley es para nuestra protección. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dijo el Señor. Y a veces no tenemos otros dioses en lo natural, o físicamente, pero a veces nuestro Dios es nuestro trabajo, el dinero, nuestra posición, nuestras posesiones, nuestros hijos o los padres, etcétera. Somos tendientes a tener otros dioses. ¿Qué significa esto? Poner a otros en el lugar que solo a Dios le corresponde. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora hay miles de religiones que tienen otros dioses. Bueno, Dios dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, en las aguas, debajo de la tierra. No te inclinarás a ellos ni los honrarás. No tomarás el nombre de Dios en vano, porque muchos hasta juran en el nombre de Dios o hacen muchas otras cosas y mencionan a Dios con una ligereza. Hay un dicho aquí en México que dice, es que él tiene el Jesús en la boca, porque para todo invoca a Jesús sin ni siquiera conocer a Jesús ni respetar a Jesús. No tomarás el nombre de tu Dios en vano. Guarda un día para glorificar a Dios, como para nosotros hoy en día es el día domingo, para los judíos fue el sábado, el último día de la semana. Nosotros, el día que Jesús resucitó, el primer día de la semana es el día que descansamos de nuestro trabajo normalmente y dedicamos tiempo para alabar al Señor y recibir de su palabra y honrarle, etcétera. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Nos convendrá honrar a nuestro padre y a nuestra madre? Sí, todos los mandamientos son para nuestra protección. Porque aquel que
no se congrega, que no le gusta buscar de Dios, va a ir de mal en peor. Y si es cristiano, se va a enfriar y va a tomar malas decisiones y va a rebasar cualquier límite. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuántos tienen papá todavía? Hónralos, bendícelos, ayúdalos. Está al pendiente de ellos en lo más que puedas. Es el primer mandamiento con promesa de parte de Dios, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, es para nuestra protección, porque si matas a alguien, bueno, al menos en mi pueblo buscaba uno la 45 y iba tras el que le hizo daño a tu familiar. O las autoridades te van a perseguir y te van a... Pero además ofendemos a Dios porque Él es el que da la vida y Él es el único que la puede tomar. Es para nuestra protección, porque también la ordenanza es solo para los cristianos, para todo ser humano. No matarás, es para nuestra protección también. No cometerás adulterio. Es un límite, no debemos, si estás casado, estás casada, irte con otro hombre, con otra mujer. Cuando nos casamos prometimos, prometo guardarme exclusivamente para ti todos los días de mi vida. Y el que comete adulterio es falto de entendimiento, dice Proverbios. Daña su alma el que tal hace. Y daña a otros, al esposo, si es el caso de la esposa con la que cometió adulterio. Y la venganza de un esposo dolido es a veces no te la quitas de encima. No cometerás adulterio, no hurtarás. Trabaje, dígale al de al lado, trabaje. ¿Por qué le voy a robar a otro lo que le costó el sudor de su frente, su esfuerzo? Le voy a quitar su carro, su billetera, su teléfono, sus zapatos. Aquí un tiempo en la cañada acostumbraba uno mucho a caminar. Bueno, hasta los tenis le robaban a los jóvenes porque traían tenis buenos y los dejaban sin tenis. ¿Por qué robarle a otro lo que le pertenece? Lo que le costó trabajo a sus papás o a ellos mismos cuando ya los jóvenes trabajan. Es más, ni a tu hermano, porque es de tu hermano. Es que es de mi hermano. La Biblia dice: el que le roba a su padre y dice que no es pecado, está muy equivocado, porque muchos dicen, pues es mi padre, pero le está robando. Si él te da, bien dado. Pero no tenemos por qué tomar lo que él no nos da, o tu madre. ¿Cuántos saben que hay que respetar lo de los demás? Mira, yo recuerdo cuando entré a trabajar, muchos se llevaban los rollos de papel de baño. Pues es que hay muchos. Es robar. Los clips, las hojas bond, son de tu jefe, de tu patrón. Tú compras las tuyas. Ahora, si le pides y te da, bien. Pero no robarás. No robarás el tiempo a tu patrón. Te contratan ciertas horas para trabajar. ¿Cuántas horas hay que trabajar? Esas. Tú aceptaste por ese sueldo, hay que trabajar. Diga, son límites que el Señor nos puso. No robarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No le inventes. ¿A Jesús qué hicieron? Falso testimonio para crucificarlo. Él lo padeció en su carne propia. Por eso la Escritura dice que aquel hombre, aquella mujer, aquel joven que aún jurando en daño suyo no miente, es un verdadero hombre, una verdadera mujer de Dios, un verdadero joven de Dios.
Cuando un papá te pregunta, ¿te fuiste con tus amigos y anduviste allá y fumaste de esa verde que ya autorizaron que sea legal? Sí, para que él sepa y pueda ayudarte y orientarte y cuidarte. ¿O te fuiste a tomar con tus amigos? Sí, porque luego uno busca, cuando está joven, un montón de estrategias para no leer. Yo me comía la cáscara del plátano, sabe horrible, pero eso neutralizaba el olor. Y probablemente no estaban tan atentos mis papás. ¿Cuántos saben que hay que abrazar al hijo a ver a qué huele? A la hija también. Al esposo, pues luego las mujeres le ven el cuello, ¿no? Rosa ahí. Se vale. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Dale gracias a Dios porque lo ha bendecido. Pero luego ahí andamos de envidiosos, ¿sí o no? ¿Por qué a este le va tan bien? Si no es tan... ¿Por qué fulano? Trabaje y esté conforme con lo que tenga ahora, porque el Señor ha dicho, no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Estar inconforme y codiciando, envidiando lo de los otros, detiene la bendición de Dios. No, es que le tocó mejor mujer que a mí. Tú le escogiste, ¿sí o no? El esposo, ¿quién lo escogió? Tú lo escogiste. Bueno, los hijos sí no pueden decir, yo escogí a mis papás, ahí sí. Ahí te puso el Señor por algo. Así que cuando sobrepasamos los límites puestos por Dios, hay consecuencias no buenas. ¿Cuántos quieren que haya bendición para sus hijos? No un jalón de riendas. El escritor de Proverbios dice, no seas como el mulo, o sea, es el macho, o el caballo, o la mula, que tienen que ser acercados con freno o cabestro, que les duele muchísimo también, porque si no, no se acercan. Y cuando no respetamos los límites de Dios, ¿qué hace? Nos da un... Hebreos es muy claro, Dios al hijo que ama lo disciplina, lo corrige, le dice, te pasaste los límites. Mira, cuando yo era joven, yo mismo me llegaba a veces a decir, qué regada. Me veía en el espejo, me acordaba lo que había hecho el día anterior, de lo que me acordaba. Y decía, qué mal hiciste. Yo mismo reconocía, pero lo volví a hacer. Eso es lo irracional. Hasta que Cristo vino a poner orden en mi vida y darme de su Espíritu Santo, que me da el poder para decir no. Y para respetar los límites que Dios puso, para tener dominio propio. Cuando yo tomaba, si me tomaba más de 3, ya nadie me paraba. Y 3, pues te las tomabas muy rápido y muy fácil. Pero después de 3, nadie me paraba. Ni mi mamá, ni... Ya, hijo, nadie me paraba. No tenía dominio propio. Ahora el Espíritu Santo me da ¿qué? Dominio propio. No hago esto, no hago aquello, no pienso eso. Aguas con los pensamientos, hermanos. Ponle límites a tus pensamientos, a tus sentimientos. Ponle límites. Empiezas a decir, es que aquel me hizo y no lo dices, pero por dentro te imaginas retorciéndole el cuello. Ponle límite a sus pensamientos. Cuando ves a otra mujer para codiciarla en tu corazón, como dijo Jesús, ponle límites a tus pensamientos, a tus ojos, a tus manos, a tus pies.
Cuando Moisés subió al monte por la ley, ¿qué le dijo Dios a Moisés? Ponle límites al pueblo para que no lo sobrepasen. Ven tú solamente, voy a hablar contigo, porque si lo sobrepasan, morirán. Cuando Dios le permitió, diga permitió, a Satanás que tocase a Job, le puso límites. Le permitió tocar a su familia, fíjate, a sus hijos. Todos murieron. A sus bienes, sus propiedades materiales, que eran muchas. Lo perdió todo. Le permitió que tocara su cuerpo con una sarna horrible. Estaba ahí a media calle, a medio patio, echándose ceniza y rascándose con una varita o algo porque no aguantaba. Pero el Señor le puso límites a Satanás y le dijo ahí en Job capítulo 2, versículo 6, todo lo que él tiene está en tu mano, mas respeta su vida. Si no, ¿qué hubiera hecho Satanás? Lo hubiera también matado, porque no estaba conforme con un hombre fiel a Dios. Porque la Biblia dice que Job era perfecto delante de Dios, temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Y cuántos saben que al enemigo no le gusta que haya ese tipo de ejemplos? Pero Job, a pesar de todo lo que padeció, de lo que batalló con sus amigos, y al final ahí estaba queriendo que Dios le explicara. ¿Cuántos saben que aún las explicaciones de Dios a veces no las entendemos? Mejor decir, Señor, tú me sacarás con mano poderosa de esto. Pero Dios le puso límites a Satanás. ¿A cuántos les da gusto que Él es soberano sobre todo y sobre todos? Así que ponle límites a tu vida espiritual, a tu alma, tus emociones, tus pensamientos y a tu cuerpo. Porque los límites que tengas en tu alma, en tu espíritu, se manifestarán ¿con qué? En tu cuerpo, en tus manos, en tus ojos. Mira lo que dijo Job en el capítulo 31, versículo 1. Hice pacto con mis ojos, o sea, le puse límite a mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Ahora, no está hablando del solo hecho de verla, una jovencita. No. Aquí está hablando de cómo he de verla yo para codiciarla. Y él hizo pacto con sus ojos. No voy a estar ahí codiciando a otras mujeres. Lo único que no le quitó el Señor a Job, ¿te acuerdas qué fue? Su esposa. ¿Cuándo es importante empezar a poner límites? Desde la niñez, hermanos. Tienen hijos pequeños y algunos ya adolescentes, otros ya más grandes. Bueno, en cualquier edad, pero lo mejor es cuando, desde la niñez. No sé si ustedes han visto niños que patean a sus papás. Yo digo, ay. Y en la espinilla. Yo digo, ponle una plancha. ¿Sí saben lo que es eso, no? Bueno, cuando yo jugaba fútbol, cuando ya un jugador te estaba pateando y ya te cansabas de él, le ponías una plancha, o sea, le ponías los tacos y se pegaba a él contra eso y se dañaba. Pero yo veo niños que no les hacen nada y los dejan hacer el berrinche y patearlos. Cuando Mar estaba chiquito de brazos, todavía no caminaba, pues mis papás vivían en el pueblo y ahí íbamos a verlos.
Y un día estaba yo con mi papá y pues el primer nieto varón, pues mi papá estaba encantado. Pero de repente no sé por qué me da una cachetada con su manita. Sí, muchos dicen, ay, su manita. Me dice mi papá, si no lo corriges y le das tú en su mano, yo te voy a dar a ti. No, yo cuando iba a pensar ponerle un dedo a mi papá encima, ni de chiste. Ya les he platicado que el día que le hablé de tú, así me andaba yendo. Porque yo le hablaba de usted, le sigo hablando de usted. Ahora, el que nuestros hijos ahora nos hablen de tú no quiere decir que sean irrespetuosos, no. La forma en que te hablan de tú también tiene mucho que ver. O sea, la cosa es el respeto. Respetábamos a los ancianos. Si tú ibas por la banqueta y veías venir un anciano o dos, te bajabas de la banqueta y dejabas que ellos usaran la banqueta. Había un respeto y mi papá me dijo, o le das tú o yo te doy a ti. No, sí le agarré la manita y ándele, a mí no me ande pegando. Se le puso roja y se quedó así. No, nunca les permitimos que nos faltaran el respeto. Ni de grandes, menos. Se caen los dientes. ¿Desde cuándo hay que poner límites? Desde niños. Y cuando crecen es más fácil. Es más fácil. Y debemos enseñarles que van a ponerles más límites en el transcurso de su vida. En la escuela los maestros, ¿qué les ponen? Límites. Mira, si nosotros no les ponemos límites a nuestros hijos, otros se los pondrán. Y muchas veces es un juez. Y le dice a la cárcel. Diga, qué terrible. Yo he escuchado de sentenciados a muerte, cuando menos uno así, muy claramente, cómo le estaba reclamando a su mamá por no haberle puesto límites. Probablemente creció sin papá, solo con la mamá. Y le decía, tú eres culpable también de mi muerte porque cuando te llegaba con cosas robadas tú las recibías. Cuando te llegaba con dinero que tú sabías que no era ganado honestamente, lo recibías. Nunca me dijiste, no hijo, ponte a trabajar. Tú también me mandaste a la silla eléctrica. Qué tremendo. Ahora, yo voy más allá. Todo fuera como la silla eléctrica o la inyección letal o que te cuelguen como antes lo hacían aquí en México con los bandidos. Los colgaban del cuello. Lo peor es que nosotros podemos, al no ponerles límites a nuestros hijos, ni instruirlos, ni prepararlos en el Señor, como respetuosos del Señor y de todo lo demás, podemos participar en que ellos terminen en el infierno. Diga, ay, tu responsabilidad y mi responsabilidad es con nuestros hijos. No andes ahí con los de tu hermana, los de tu primo, no. Nuestros hijos son nuestra responsabilidad. A Dios le vamos a dar cuentas por nuestros hijos. Muchos dicen, no, es que si los limitas los vas a hacer infelices. No, lo que no quiero es que sean delincuentes, ni mucho menos. Hoy en muchos países es la tendencia. Limitar a los papás para que pongan límites a los hijos. Ustedes saben, en Estados Unidos un niño le puede llamar a la policía al 911 y es bien fácil marcar el 911. Mi papá me dio un cinturonazo y se ven en graves problemas. Hace años conocí el caso de un amigo mío del pueblo. Vivía en Estados Unidos y ya estaba esta prohibición y entonces el hijo tenía como unos 10 años, rebelde, prácticamente lo pateaba
y él no podía hacer nada porque la ley se lo prohibía. Y dijo, vas a ver. Y que prepara todo, preparó, vendió sus cosas y que se regresa al pueblo con toda la familia. ¿Tú crees que ahí lo iba a limitar la policía? No, le dio llegando una buena cinturoniza. Le voy a llamar al 911, llámale. Mira, yo estuve relacionado con autoridades ahí en mi pueblo, municipales. Y había veces algunos jóvenes que se drogaban y golpeaban en su casa a su mamá, hacían un desorden y iba la policía, pues los sujetaba con fuerza, los tenían que dominar por cómo se ponían, como locos, los metían a la cárcel y luego iban los papás. Y me acuerdo que el comandante policial le decía, pues lo voy a dejar aquí toda la noche y probablemente mañana para que escarmiente. ¿Sabes qué le decían los papás? Déjalo 2 semanas. ¿Serio? Y no le llevaban su cobijita y sus... No, lo que le daban ahí. ¿Por qué? Porque sabían que no iba a escarmentar con una nochecita ahí. Iba a salir y se iba a poner otra vez igual. Y hoy en día esto avanza en todos lados, ¿eh? No, ni con el pétalo de una rosa. Era un dicho que teníamos para las mujeres. No, a una mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Siempre hay que tratarla bien, no querer, porque con una rosa puedes pegarle, más si está en botón. Pega duro. No, ni con el pétalo de una rosa. Y hoy en día, ¿qué pasa? No, hombre. Ojos morados, golpes por todo. No, estamos en una generación muy descompuesta, pero nosotros que somos cristianos, hijos de Dios, debemos resplandecer como luminares en medio de esta generación maligna y perversa, hermanos. Nuestros hijos en la escuela deben ser diferentes a todos los demás. Es una gran presión, pero debemos trabajar y prepararlos para soportar esa presión y salir adelante. No tener límites es muy peligroso, porque pueden hasta abusar de nuestros hijos. Pueden ser dañados grandemente. Y si no educamos y criamos a nuestros hijos como niños y jóvenes seguros de quiénes son y que en sus padres se encuentran la ayuda y la protección también, se van a guiar por la presión de los demás. La inseguridad que puedan tener los hace ceder fácilmente a las tentaciones y presiones de los que están junto a ellos. Pero nuestros hijos no deben dejarse influenciar fácilmente. Mira, en Jueces capítulo 16, aunque desde antes habla de un hombre llamado Sansón. ¿Cuántos han escuchado de Sansón? Muy conocido, aún hay películas de Sansón. Un siervo de Dios, Dios lo escogió para liberar a su pueblo, uno de los jueces de Israel, de los ataques de los filisteos y de los enemigos. Y Dios le dio una fuerza impresionante. Dice la escritura que en una ocasión mató a 1000 filisteos solo con una quijada de un burro muerto, obviamente. Ahí estaba, se había muerto el burro, allí estaban los huesos, allí estaba la quijada, es como un boomerang. No sé si tenía las muelas o no dice la Biblia. Pero una quijada de un burro, con la quijada los otros armados hasta los dientes, valga la expresión, no pudieron hacerle nada. Mató 1000 filisteos, los hizo huir. En otra ocasión un oso, un león, con sus manos sin ningún arma lo mató, lo agarró
de sus fauces, lo tronó y lo mató. Dios le había dado un don especial, una fuerza especial para la gloria de Dios, para el servicio de los demás. Sus padres le habían dicho: tú debes tener una mujer del pueblo de Israel. Pero él, ¿qué hizo? Se brincó las trancas y andaba de mujer en mujer. Y ahí en el capítulo 16 dice que fue a Gaza y vio ahí a una mujer que ramera. Fíjate nada más con quién andaba. Con una mujer que vendía su favor sexual. Eso es una ramera, una prostituta. Y fue y se metió con una ramera, y ahí en Gaza les dijeron: aquí está Sansón. Ya lo conocían. Y se prepararon para acabar con él, para rodearlo y matarlo. Pero dice que en la noche ahí estuvieron, pero Sansón durmió hasta la medianoche solamente. Y habían cerrado las puertas del muro de la ciudad para que no escapara. Pero dice que él tomó las puertas de la ciudad con sus dos pilares y sus cerrojos. Imagínate, eran puertas impresionantes que un hombre normal como tú y yo no podemos cargar de ninguna manera. Él la arrancó literalmente la puerta con sus pilares, con sus cerrojos, sus dos hojas, se la echó en el hombro y se fue y subió. Ni siquiera se fue por lo parejito, a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Dios le había dado un don de una fuerza impresionante, y no estaba musculoso así como muchos jóvenes hoy, ¿no? Que te enseñan los brazos así, tú dices: ay. No, era un hombre de trabajo normal. Yo cuando trabajaba en el campo estaba más fuerte que los musculosos esos. Les jugaba unas vencidas, les ganaba. El trabajo te hace que tus músculos se hagan fuertes. Bueno, Sansón lo que tenía era un don de Dios, venía el Espíritu de Dios sobre él y le daba esa fuerza, ese poder. Pero fíjate lo que sigue. Después de esto, es que muchas veces pensamos que no pasa nada. Diga: sí pasa. El que no pase inmediatamente no quiere decir que Dios esté de acuerdo y que no va a pasar nada. Como con David cuando tomó a Betsabé, que pensó que no había pasado nada, y después vino Natán, y ustedes conocen la historia. Lo confrontó con su pecado y tuvo consecuencias de su pecado. Pero Sansón aquí se confió en que Dios está conmigo, me ha dado esta fuerza, nadie me puede hacer nada, yo puedo salir adelante, no tengo límites. Bueno, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y es muy conocida, Sansón y Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1,100 siclos de plata. Mucho dinero. Y ustedes conocen la historia, que ella se lo recostaba en las piernas. Aguas con las piernas de la mujer extraña. No te acerques a ella. Haz lo que José, que hizo, huyó de la mujer de Potifar. Y ahí le estaba alisando, cepillando su melena, porque él no se cortaba el pelo. Ay, qué bonito pelo tienes. ¿Y en qué consiste tu fuerza? Y él le decía: no, si me amarran con unas cuerdas nuevas que no se hayan usado, etcétera. Le dijo varias cosas, pero no era cierto. Entonces venían tras él y él rompía cualquier cuerda. Pero la insistencia
de él, de no respetar los límites y la perseverancia de esta mujer mala. Dijo, bueno, si me cortan el pelo porque Dios dijo que no me lo debería cortar. Ahora, ¿su fuerza consistía en que tuviera el pelo largo? Porque eso decían los hippies, ¿no? Es que para estar fuerte, por eso dejaban la melena. No, la fuerza no estaba en el pelo largo. La fuerza la daba Dios, pero Dios también la quita. Dios nos puede quitar si ve que nos brincamos las trancas y no respetamos los límites. Lo que aparentemente ahorita tenemos muy seguro, nada es seguro en este mundo. Nada. O nos quita la vida y se quedan ahí todas las cosas. ¿De qué te sirvió? Pero le cortaron el pelo y Dios ya se había apartado de él. Entonces lo pudieron dominar. Él pensó que no iba a pasar nada, pero lo dominaron, lo empezaron a maltratar y le sacaron los ojos. Diga, qué terrible. Y lo pusieron a trabajar como un animal de carga, como un buey o un caballo, un burro, una mula, a darle vueltas al molino de trigo. Cuando Dios le había dado una comisión tan especial de gran bendición, él por brincarse los límites perdió eso. ¿Tú recuerdas que al final Dios le dio una última oportunidad y derribó los pilares del palacio de los filisteos y mató a muchos ahí? Pero él murió también por no respetar los límites. ¿Cuántos han sido bendecidos por Dios? Bueno, si no respetamos los límites de Dios, podemos perder todo. Imagínate sin ojos, atado y utilizado, y dice que los niños llegaban y se burlaban de él y le picaban. Este era el que decían que Sansón nada lo detiene. Qué terrible. Jóvenes, hagan caso a sus papás. Respeten los límites que les ponen sus papás, siempre y cuando no transgredan la palabra de Dios. Pero los papás, en forma natural, les ponemos límites a nuestros hijos porque los amamos, no porque queremos hacerlos sentir mal o hacerles daño. Es por amor. Por eso Dios también nos puso límites, porque nos ama y quiere que nos vaya bien. Preparemos a las siguientes generaciones con límites en su vida, para que cuando se casen ellos también, como matrimonio, como familia, tengan límites y pongan límites a sus hijos. Si ahorita no lo hacemos nosotros, ellos menos lo harán. Lucas capítulo 15 es otro ejemplo de un joven que no le gustaban los límites. Este capítulo en general está hablando de la oveja perdida, cómo deja todas las demás en resguardo y va a buscar a la oveja perdida. La moneda perdida de una mujer que se le pierde una moneda y va y mueve todo hasta que encuentra la moneda, hace lo necesario para encontrarla. Pero en el versículo 11 habla del hijo pródigo, que también es muy conocido. Y era un hijo muy bendecido, vivía en un hogar muy bendecido. Y no estoy hablando solo de la abundancia de bienes o de posesiones. Hay hogares donde tienen lo necesario y es un hogar bendecido. No solo es un hogar bendecido donde hay abundancia o hay muchas cosas. La escritura en Proverbios dice que es mejor un plato de legumbres donde hay paz que unos filetotes de buey engordado donde hay contiendas. Entonces, un hogar bendecido es donde Dios
es el que gobierna ese hogar, donde Él bendice ese hogar. Tengan mucho, tengan poco, tengan regular. Pero jóvenes viven en un hogar bendecido. Tienen techo, tienen comida, tienen vestido. Bueno, este tenía abundancia. Y dice que llegó un momento en que se cansó de los límites que probablemente el padre le había puesto. No dice qué límites tenía, pero la actitud de él demuestra que ya no quería estar sometido a su padre y a los límites que le ponía. Y dice que este hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos, ¿cuántos saben que a veces con el menor somos más condescendientes? A veces cometemos ese error, a los mayores les apretamos. Y ya con el último, bueno, ya ahorita como son 2, 3, pues podemos apretarle a los 3. Pero antes éramos familias de 7, 9, 10, 12. Yo conocí familias de 24. Cuando estaba en la prepa conocí una familia, 24 hermanos. De hecho, mi abuelita materna eran 24. Ella era la menor. Mi mamá, que fue hija única de mi abuelita, le decía abuelita a una de sus hermanas mayores, de mi abuelita. Porque ya 24, imagínate nada más. Aquí eran 2. Y el menor, diga el menor, cuidado con los menores, pero también con los mayores. Porque luego el mayor, yo soy el mayor y es más gallito, ¿no? Pero a veces vamos menguando en nuestro trabajo de disciplina y a veces ya nos agarran cansados, pero en eso no hay que cansarse. Y el menor de ellos le dijo: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. O sea, ya me quiero ir de mi casa, quiero ser libre. Hoy en día los jóvenes reclaman ¿qué? Libertad sin límites. No es bueno, es muy peligroso. Y entonces yo creo que debe haber insistido bastante. No a la primera le ha de haber dado los bienes el padre. Y entonces el padre dijo: no va a entender. Le dio los bienes que le correspondían, aunque realmente no le correspondía nada, eran de su papá, no de él. Los bienes les corresponden a los hijos cuando el papá muere, o si en vida ya lo reparte, está bien. Pero aquí él le exigía algo que no le correspondía, y el papá dijo: está bien. Le dio los bienes, y no muchos días después, dice ahí el versículo 13, o sea, le urgía irse de su casa, como tú muchas veces comprenderás. A muchos les urge salirse de su casa, y a veces toman decisiones malas por no estar ahí en disciplina, tener unos papás que le llamen la atención y que lo corrijan. Entonces agarró su dinero, sus centenarios, su carro, su caballo, lo que fuera, etcétera, y se fue. ¿A dónde? Lejos de los papás. No habla aquí de la mamá, pero seguramente tenía una mamá. Se fue a una provincia apartada. ¿Y qué hizo? Desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Eso era lo que quería. Y seguramente el papá no le permitía irse con una ramera, andar ahí de borrachote, o de escandaloso, o de grafitero, o de peleonero. Le ponía límites y seguramente lo ponía a trabajar. Papás, enseñemos a nuestros hijos que deben trabajar. Aunque tengas mucho dinero, ellos deben aprender a trabajar. A ver, los chiqueamos demasiado. Ay, no, es que no quiero que sufra lo que yo sufrí. Ni sufrimos, hombre, pero somos muy chiqueadores, valga la expresión. No, estudien o no estudien, van a trabajar, ¿sí o no? ¿O tienes tanto dinero para dejarles para que nunca más trabajen en su vida? Aún así tienen que administrarlo, tienen que trabajar. A tus hijas enséñalas a trabajar, a lavar los trastes, a esto, a aquello, y si pueden trabajar en otra cosa también. Hoy en día hay muchos jóvenes profesionistas que trabajan
Y a veces trabajan más que los hombres. Qué triste. Entonces se fue lejos y vivió como él pensó que debería de vivir, sin límites. Y cuando todo lo hubo malgastado, dijo Dios, vas a ver. Vino una gran hambre ahí donde estaba, en esa provincia apartada. Y comenzó a faltarle lo básico que comer. Y fue y pidió trabajo. Seguramente era un pueblo pagano, porque cerdos solo los criaban los paganos. El pueblo de Israel no criaban manadas de cerdos. Ellos criaban ovejas y cabras, vacas, etcétera. Imagínate ir a trabajar con unos cerdos. Bueno, era tanta su situación, tan desesperante, que tenía hambre al grado de querer comerse la comida de los cerdos. Bueno, antes les dábamos muy bien de comer a los cerdos. Nosotros teníamos puerquitos, luego ahí gallinas, les dábamos garbanzo, maíz. Pero bueno, no teníamos la fuerza para comerte un garbanzo así duro, te truenas las muelas, ¿no? Pero aquí eran algarrobas. Y él quería comer cuando menos eso, pero no se lo permitían. Versículo 17. Pero si nosotros como padres hacemos bien nuestro trabajo, enseñamos a nuestros hijos en el temor de Dios, les enseñamos que tienen límites y que son para su bendición y su protección, puede suceder esto. Dice el versículo 17 que volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Los trabajadores de su papá tenían mucha más comida, techo y vestido que él, por no querer tener límites. Ahora, seamos sabios en poner límites. Diga, Señor, ayúdanos a ser sabios. El apóstol Pablo en Efesios nos dice: padres, no exasperéis a vuestros. O sea, mira, necesitamos saber hasta dónde apretamos, dónde aflojamos poquito. Que necesitamos la sabiduría de Dios, ¿sí o no? Porque a veces ahorcamos y se vuelven más rebeldes. No, tenemos que aprender y buscar y pedir: Señor, dame sabiduría. ¿Hasta dónde? Los límites. Hasta ahí o más cerquita, o a veces tenemos el límite aquí que el muchacho no se puede ni mover porque le pica por todos lados. No, hay que extenderlo un poquito. O está muy holgado y puede hacer lo que quiera. No, hay que recorrer los límites. Necesitamos sabiduría de Dios y estar de acuerdo. Papá y mamá, pónganse de acuerdo, porque a veces uno de los dos es más permisivo que el otro y hay un conflicto ahí. Ya sabes cómo es tu papá, desde ahí ya empezaron mal. O ya sabes cómo es tu mamá, ya empezamos mal. Hay una fisura. No, papá y mamá estamos de acuerdo. Aunque a veces no estoy de acuerdo con la decisión que tome ella en ese momento, la respaldo, después nos arreglamos ella y yo. O viceversa. En la casa de su padre, los jornaleros, el más humilde tenía mucho más que lo que él tenía. Diga, qué tremendo. Pero reaccionó y dijo: me levantaré, iré a casa de mi padre y le he dicho: he pecado contra ti y contra el cielo. Ya no soy digno de llamarme tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Fíjate, después de ser el hijo del dueño, quería ser como un jornalero porque había caído en desgracia total por no querer tener límites. Hermanos, el padre reaccionó de la mejor manera en que debemos reaccionar nosotros. ¿Qué hizo? Corrió hacia él, lo abrazó, lo besó y mandó que lo bañaran. Olía a cerdo. Y que le cambiaran la ropa, lo perfumaran, le pusieran el anillo de hijo. ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? Gloria a Dios. Y hay que trabajar para que nuestros hijos lleguen a ser hijos de Dios. No por venir a la iglesia ya son hijos de Dios. Ellos tienen que tomar una decisión personal.
de confiar, creer en Jesús como su único Señor y Salvador y vivir de acuerdo al orden de Dios. Así que si te reclaman tus hijos libertad, diles sí, pero hasta aquí. A mí, mi papá me decía a las 10 de la noche, y yo pues ya de 17, 18 años y todos andaban, el baile empezaba a las 9:30. Yo le decía, oye papá, pero el baile empieza a las 9:30 y pues las muchachas se van hasta las 11, 11:30. ¿Y a mí qué? Es responsabilidad de sus papás, aquí a las 10. Ya cuando extendió un poquito el alambrado me dijo 10:30. No, pues no alcanzaba a bailar una. Bueno, pregúntenle a mis hijos. Yo nunca batallé. Yo les decía, aquí a tales horas. Y no estaba ahí. No, ellos llegaban a la casa a esa hora. Si no, ya sabían que había consecuencias. Y no digo que tenía el látigo ahí para, no. A mí sí me daban duro. Obviamente chiquitos sí hay que darles con la vara. Más grandes hay que buscar la sabiduría de Dios. Así que si tus hijos te reclaman su libertad, bueno, sí tienen libertad, pero hay límites. Joven, no quieras toda la libertad. No la podemos manejar, mira, ni aún nosotros, por eso Dios nos puso límites. Ni aún nosotros como adultos a veces podemos manejar la libertad total. ¿Cuánto más nuestros hijos? A veces decimos, no, es que él ya es maduro. ¿De veras? Si nosotros a veces salimos con cada inmadurez, imagínate si no, ya pueden decidir, no. Y más hoy en día que le dicen que el niño decida si es niño o niña, no. Yo le digo, usted es un hombre, un varón como yo. Y a la niña, usted es una niña preciosa, hermosa, háganle sus colitas como su mamá. ¿Tú crees que van a poder decidir sabiamente? Por favor, no es posible. Así que es deber de los padres poner límites a sus hijos desde una edad temprana. Y si están grandes, va a costar más trabajo, pero hay que trabajar con amor, con sabiduría. Un niño que no se pone límites, un joven que no se pone límites, son un peligro, una amenaza para la familia y para la sociedad. Así que el Señor nos ayude, ¿no creen? ¿Qué tanto estás poniendo límites en tu vida y en tu familia? Algunos dicen, es que ya no me escucha mi hijo. Pues es que perdiste el tiempo precioso. Pero si está en tu casa debe escucharte. Si no, ¿qué está haciendo ahí? Si no corriges tú a tus hijos, los va a corregir el juez o otro por ahí los va a corregir. Así que está muy atento a tus hijos. Si lo ves que cambia de carácter, que no quiere comer, checa si no está consumiendo alguna sustancia prohibida, alcohol o algo, anda en malas compañías, etcétera. Hay muchas señales que debemos cuidar. Así que, hermano, hermana, lo último que te digo es que recuerdes que Dios está de nuestro lado y nos respalda cuando ponemos límites conforme a su palabra y con sabiduría. No estamos solos. Si eres una mujer sola, que no está tu esposo contigo, tus hijos, Dios está contigo. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Preparemos a la siguiente generación con límites en su vida para que ellos pongan límites a sus hijos y a sus nietos. Que de generación en generación seamos familias que tomamos
la palabra de Dios en serio, que tomamos a Dios en serio y que sabemos que nuestros hijos estarán un día con nosotros en el cielo y que nuestros nietos también. ¿Por qué no le dices ayúdanos, Señor? Danos las fuerzas que necesitamos para hacerlo. Muchos a veces decimos ya me cansé, pero en esto no podemos desfallecer. Dios nos da nuevas fuerzas. Al que no tiene ningunas, Él le da nuevas fuerzas. Así que vamos a echarle ganas en nuestra vida, pero con la siguiente generación. Hermanos, es urgente, porque la siguiente generación va a enfrentar cosas que ni nos imaginamos. Y queremos que vayan preparados. Ayúdanos, Padre. Ayuda a cada padre, a cada madre, a cada abuelo, a cada abuela, a con sabiduría edificar sus casas. Si Jehová no edificare la casa, si no es con el consejo de Dios, con la palabra de Dios, en vano trabajan los que la edifican. Se va a desmoronar. Jesús dijo: el que me oye estas palabras y las hace, le consideraré a un hombre prudente, una mujer prudente, que edificó su casa sobre la roca. Y vendrán presiones sobre ti y tus hijos. Una casa incluye padres e hijos. Vendrán vientos, tormentas, ríos. Darán con ímpetu, habrá muchas presiones, pero no caerán. No dejarán que sus hijos se pierdan. No dejarán que sus hijos caigan en cosas malas, porque están fundados sobre la roca. Ayúdanos, Señor. Danos una visión correcta de lo que quieres que hagamos para bendecir a la siguiente generación. No solo dejándoles dinero, si se puede, gloria a Dios, o posesiones materiales, dejándoles en su corazón principios de la palabra, el temor a Dios, el amor a Dios, porque Él dijo: si me amas, guarda mis mandamientos. Ayúdanos, Señor. Todavía es tiempo. Si estamos vivos, todavía es tiempo. Joven, pídele también sabiduría a Dios para tratar con tus papás cuando necesitas algún cierto tipo de libertad. No te la tomes por tu cuenta, como yo lo llegué a hacer, como lo hizo este joven, porque entonces habrá consecuencias. Dios te puede dar sabiduría, joven, señorita, para hablar con tus padres con respeto y que pueda haber un acuerdo para bendición de todos. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo que es importante trabajar? Dale un aplauso al Señor. A Él sea la gloria, la honra, la alabanza. Amén. Dios les bendiga. Salgamos ordenadamente para no aglomerarnos y cuidarnos. Todavía tenemos que seguir cuidándonos. Cuídese allí donde usted trabaja, donde usted vive, donde anda. Cuidémonos todos. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos el miércoles, si Dios quiere.